Bona vesprada i benvinguts a aquesta sessió d'Intercanvis, Club de Cultura, la iniciativa que organitza i promou l'Institut Valencià de Cultura. I avui tenim a Dora García, artista, Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any passat, 2021, i jo crec que és una de les artistes i creadores més importants dels últims anys, no només a Espanya, sinó arreu del món. En primer lloc, donar-li les gràcies a Dora per haver acceptat aquesta participació i a tots vosaltres per acompanyar-nos en aquesta sessió. Y no res, comencem. Pues nada, igualmente muchas gracias por la invitación y gracias a vosotros por venir. Aunque parezca mentira, pero Dora García sí que tiene cierto vínculo con Castellón. En 2006 participaste en una colectiva, ¿no?, en Ciberfem, y luego... Sí, eso era. Correcto, Ciberfem. Y luego en una de tus obras también estuvo presente en Una posibilidad de escape, que fue una exposición que se hizo en colaboración con el MUSAC, además de ser, no sé si podríamos decir, una especie de madrina de un artista en concreto en el premio Cinc per Cinc que hubo aquí de la Diputación, en el que estabas tú, Ignacia Ballí, Ai Weiwei, me parece... No me acuerdo. Sí, en 2011 me parece, que fue era una convocatoria, era un proyecto 5x5 en el que 5 creadores apadrinaban, amadrinaban a 5 creadores para optar al premio que entonces la Diputación organizaba. Esto ya desapareció, pero bueno. Que quiero decir que, es verdad, sí. Que sí que hay cierto vínculo con Dora García, lo digo más que nada para contextualizar un poquito y ahora ahondaremos con muchas otras cosas. Para entrar en materia, en más de una ocasión has afirmado que tu obra a lo que obedece es a una idea, ¿no? Entonces, claro, cada proyecto, si tiene que obedecer a una idea, obviamente tienes que plantearlo a través de distintos lenguajes o distintos soportes, ¿no? De ahí también hay una variedad de registros que has ido trabajando. Entonces me gustaría, aunque ya sé que es complejo, pero que ahondaras en algunos de esos procesos, ¿no?, que has llevado a cabo para poder concretar esa idea que andabas buscando, ¿no? Porque te ha servido de la performance, te ha servido de lo textual, ¿no?, del dibujo, del cine, ¿no?, del vídeo. Entonces, ¿cómo afrontas cada proyecto? Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Eso de que se pregunta uno qué son las ideas. Dicen que las ideas vienen cuando estás haciendo algo pero que no te ocupa la cabeza. Por ejemplo, por eso muchas ideas vienen cuando uno se está duchando o cuando uno está cocinando, poniendo la mesa, esas cosas que se hacen sin pensar, pero tal. Entonces, algo de eso hay, ¿no? Con las ideas. Normalmente, no te puedes sentar a esperar a que te vengan, porque no vienen, sino que como que aparecen en el momento menos pensado. La verdad, es una pregunta un poco... ¿Cuántas ideas? Perdonad, que no sea muy ágil respondiendo. ¿Cuántas ideas se pueden tener, ¿no? En realidad, yo creo que los artistas no tienen muchas ideas. A veces tienen una, es la que tienen toda la vida, y a ellas se dedican, y yo creo que a lo mejor he tenido 2 o 3, y en realidad están como conectadas. Entonces, yo creo que una idea que genera trabajo o que genera obra, por decirlo, es una especie de curiosidad que en realidad no se colma o no se agota con la obra, ¿no? Sino que la obra es como una especie de necesidad que tienes de investigar esa idea, pero no se termina con la obra, sino que piensas, ahora tengo que hacer otra cosa, porque en realidad, he tocado una parte de esto, pero todavía no he llegado al final. Entonces, las ideas en general, digamos, las 2 o 3 ideas que he tenido, una que es muy importante es qué es el público, ¿no? Qué relación establece el autor con el público, y el público entendido en un sentido muy amplio, por ejemplo, el lector.
qué es el lector, qué relación se establece en ese triángulo que es autor, texto, lector, y todas las malentendidos, errores que pueden ocurrir en esa relación, y eso lo podemos trasladar al teatro, qué es el autor, qué es el público, cuál es la separación entre la obra y el público, qué lenguajes son comunes entre el público y el autor y cuáles no son comunes entre el público y el autor, cuánto se desvela al público y cuánto se oculta al público, qué es eso que se oculta al público, y también, por ejemplo, qué es lo que quiere decir cuando decimos algo que todos hemos experimentado, que te sientes cuando ves una obra del tipo que sea, novela, poesía, música, ¿qué quiere decir que te ves en ella? ¿Qué es lo que quiere decir esa identificación entre el autor y el autor y el espectador, el lector o lo que sea, o receptor, vamos a llamarle, por medio de ese artefacto que es la obra del tipo que sea, porque hay muchos tipos diferentes de obra. Entonces, pues eso es una idea que todavía sigue alimentando el trabajo que hago, que es el público. Y luego quizás otra idea, la otra idea es cómo se cuentan las cosas, que claro tiene que ver con la anterior. Cómo se cuentan las cosas, cómo funciona la memoria, esa idea de que la memoria no es una especie de caja que hay dentro y que vas a recoger lo que te hace falta, sino que al contrario la memoria se forma cada vez que la llamas, y si hoy me pongo a acordarme de una cosa de hace 5 años, no será igual a lo que me acuerde, o sea que es una cosa activa, y cómo funciona esa reconstrucción de la realidad. Y luego finalmente quizás la tercera es qué es lo que no se puede, qué es lo que está fuera de esto, o sea, fuera del lenguaje que hay. Bueno, sí que es cierto que para elaborar esas ideas quizá el soporte que más has llegado a utilizar quizás sea la performance, ¿no? la acción directa, y en alguna ocasión también has dicho que te sirves de la performance, ¿no? Trabajas a partir de ella y a través de ella porque te gusta generar ese espacio de duda, ¿no? Generar estados de alerta en el espectador. Entonces sí que me gustaría que matizaras un poquito cuáles son esos estados de alerta, ¿no? A los que quieres que el lector, el lector, el espectador, el público en general, pues esté ahí, ¿no? Presente. Bueno, a mí me educaron, la educación artística que recibí, pues eso, cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes, pero también incluso antes en la escuela, en el colegio y demás, pues era las grandes obras de arte hablan a todo el mundo y permanecen inalterables con el paso del tiempo. Y, por así decirlo, los museos están hechos como ahora estamos en el museo, están diseñados para ofrecer un espacio lo más neutral posible a esa obra, de manera que podamos apreciarla de la manera más neutra posible, y son espacios que están fuera de lo real, por así decirlo. Es decir, que cuando salimos del museo, cuando salimos de la sala de cine, cuando cerramos el libro, pues es como que entramos en otro sitio. Como que hay. Entonces, cuando empiezo a trabajar, pues me doy cuenta que nada de eso es cierto, es decir, que las obras no hablan a todo el mundo, sino que pertenecen a una estructura cultural muy delimitada que no habla o habla de manera diferente a los que están en otra estructura cultural, o bien están parcialmente en esa estructura cultural, es decir, lo que entendemos ahora como el arte europeo o arte eurocéntrico se llamaría, pues no ha sido entendido de la misma manera. Por ejemplo, cuando hablamos, y perdón porque me voy por las ramas mucho, cuando hablamos del barroco en Sudamérica, pues es una cosa muy apasionante de estudiar, porque en realidad es una visión de algo que no se entiende, ¿no? Los que están creando son artistas originarios de América que siguen unas pautas que les han dicho que tienen que seguir, pero en realidad no ven lo mismo que están viendo los. Entonces, pues esa idea de la universalidad del arte no es cierta. Otra cosa que no es cierta es pensar que permanece inalterable. Eso es evidente cuando pensamos en los artistas que se olvidan y los artistas que se recuperan, y porque hay artistas que de repente, estoy hablando de artistas, no de artistas digamos que están de moda, sino de artistas que vuelven a ser visibles, por ejemplo, que han estado olvidados durante muchos años y de repente pues se recuperan porque existe una especie de identificación
entre ese momento y el momento en el que ellos trabajaban. O sea, por tanto, hay épocas que funcionan mejor con unos artistas que con otros. Y luego otra cosa que es quizás la más interesante, es que el museo no es un espacio neutro, como no lo es el libro, como no lo es el cine, sino que hay un montón de cosas que pasan en torno y dentro de ese contenedor, que por supuesto tienen las mismas reglas que cualquier otro lugar, es decir, hay conflictos laborales, hay malentendidos, hay faltas de calidad en la reproducción, te duele el estómago, todas esas cosas, ¿no?, que pueden pasar. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, pues yo intentaba crear un trabajo que tuviese en cuenta todo esto y que fuera capaz, digamos, de percibir inmediatamente el contexto o de reaccionar inmediatamente al contexto. Esto es lo que es la performance, ¿no? La capacidad de leer un espacio y de reaccionar en relación a ese mismo momento, preciso momento. Pero luego además, para, digamos, la performance es una especie de paraguas que engloba muchas cosas diferentes, como puede ser una performance muy, digamos, muy convencional, teatral, en la que sabes perfectamente que ahora empieza, ahora acaba, se cae el telón, aplaudes. Y a mí me interesaba un tipo de performance en que no estuviera muy claro cuándo empezaba y cuándo terminaba, y tampoco estuviera muy claro quién la hacía. Todo esto porque yo tenía mucho interés en estudios de sociología que hablaba sobre la conducta, lo que se acepta, lo que no se acepta. Todos tenemos, desde que somos pequeños nos enseñan a comportarnos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y entonces en base a eso hay también una serie de comportamientos que te dicen lo que puedes hacer en un museo y lo que no puedes hacer, con qué tono de voz tienes que hablar, a qué velocidad te tienes que mover, y todo lo que se salga de eso pues inmediatamente llama la atención, como este nunca ha estado en un museo, no sabe lo que es un museo, es un maleducado, es un inculto, o todo eso, o no pertenece al público habitual. Entonces a mí me interesaba jugar con estas conductas y que, digamos, el público habitual, por eso digo que el público es como una idea central, el público habitual pudiese detectar algo que es anormal, pero que no supiera muy bien exactamente qué anormalidad era esa y cómo reaccionaba a esa normalidad. Pero incluso realizar performance sin la necesidad de tener esa interactuación con el público, ¿no? Que eso también lo has trabajado. No necesariamente, quiero decir, sin estar el público presente, porque normalmente las performances también se entiende que tiene que ser en un espacio concreto, pues eso, con público, que no necesariamente la performance ha de ser así, ¿no? Sí, no, con el público, digamos, por ejemplo, ahora todos están mirando hacia aquí, entonces pudiera ser, si yo voy y me siento en una de esas sillas, pues entonces la gente se giraría, el público se giraría, y entonces entraría la cosa de, bueno, si ella habla, en realidad yo tengo un micrófono y esa es la diferencia entre, pero si a todos le diéramos un micrófono, pues entonces, digamos, sería más difícil entender la distancia entre público y en este caso hablador, ¿no? o conferenciante. Lo que pasa es que, yo no sé, te estás refiriendo a un trabajo en especial. Lo que pasa es que el encuentro con el público puede ser no necesariamente en el mismo lugar. Por ejemplo, cuando yo al principio de Internet y eso, ¿no? Pues claro, existía el espacio que media entre que recibes algo, por ejemplo, si yo te mando una instrucción a ti por teléfono, por email o hablándote, pues existe un cierto espacio entre que yo emito la instrucción y que tú la recibes, y pudiera ser que la gente que te está viendo, si yo por ejemplo te llamo ahora y te digo levántate y da saltos, pues quizás ellos el público no haya oído mi parte de la instrucción y por tanto no entienda por qué tú estás dando saltos. Entonces en ese sentido esa percepción tiene que decidir exactamente qué es lo que están viendo, si es porque te has trastornado en un momento o bien porque tienen que dar saltos ellos también. Entonces pues existe esa especie como de espacio que se extiende más allá del espacio físico, y eso puede durar, o sea, puede extenderse años si quieres, ¿no? Por ejemplo, hay otro trabajo en el que alguien tiene que memorizar una frase que ni entiende ni sabe en qué idioma es, y que la performance consiste en encontrar a alguien que le diga lo que está diciendo.
Entonces eso puede durar años, se puede extender años y claro, tú puedes ser alguien que se cruza con esa persona en la calle sin tener ninguna información sobre lo que es esa persona y esa persona se dirige a ti con unas palabras que tú seguramente no entenderás, pero a lo mejor se da la casualidad que sí que las entiendes porque perteneces a la comunidad que habla o que entiende ese idioma y entonces habrá una interacción entre vosotros muy diferente a si no lo entiendes. O bien puedes ser alguien que lea el diario de esa persona que está online o a lo mejor en un libro y entonces pues tú no tienes ningún tipo de contacto con esa persona, pero existe esa recepción porque tú en ese momento eres capaz de leer y de ver qué es lo que ha pasado en ese momento o a lo mejor durante los años en que ha durado la performance. Es decir, que siempre existe ese encuentro, yo creo que siempre hay ese encuentro entre el público y el público, la obra y el autor, que a veces se mezclan, a veces el público es la obra, a veces el autor es la obra, etcétera. A veces el público y el autor son los mismos, pero en realidad ese encuentro siempre existe, pero no tiene por qué ser en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Puede ser extendido en, pues eso, en el espacio y en el tiempo. Sí, porque también se suele a lo mejor entender que el artista, entre comillas, trabaja solo y en tu caso, claro, en ocasiones sí, pero en otros proyectos necesitas de la colaboración, necesitas de otro tipo de infraestructuras, pues a lo mejor una compañía teatral, ¿no? que te ayude a formalizar, ¿no? A materializar la idea que quieres llevar a cabo, ¿no? Y es un aspecto que yo creo que también cabe resaltar, ¿no? Dentro de ese proceso creativo, que no es solamente una persona, ¿no? Que a veces pueden implicar a muchísimas personas, además de instituciones o, bueno, o lo que fuere, ¿no? Bueno, también me gustaría ahondar en intentar, a lo mejor, ya sé que también es complicado, definir ya no tanto el artista, sino lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El hecho del artista como investigador, ¿no? Y el artista activista, que quizá en tu caso es una misma cosa, ¿no? Y luego hablar, si quieres, de lo de la calidad del artista, que yo creo que puede dar un poquito de juego, ¿no? Pero sobre todo esa visión del artista como investigador y el artista como activista, ¿no? Bueno, aquí también hay que puntualizar varias cosas. Por ejemplo, una es que yo creo que nadie trabaja solo. Incluso si estás solo en el estudio, pues evidentemente tienes un montón de cosas detrás de ti, de gente que está, por así decirlo, en tu experiencia y demás, por lo cual pues nadie trabaja solo. Todos tenemos muchísimo que agradecer o culpar a personas anteriores o tal. Luego, sobre el artista investigador, pues eso es una cosa que tienes que responder muchas veces, porque ahora yo me imagino los que trabajan en las universidades o en las escuelas de bellas artes, pues la obsesión es la investigación artística, ya desde hace bastante tiempo, a lo mejor desde hace 10 años o así, y hay un montón de, digamos, congresos y simposios. ¿Qué es la investigación artística? Y yo pues eso siempre me hace un poco de hombros porque digo, yo no conozco a ningún artista que no investigue, o sea, no es posible, incluso yo diría, todo el mundo investigue, ¿no? Cuando dices, ¿está el agua caliente o está fría? ¿Me meto en el baño o no me meto? Entonces, o sea, quiero decir, hay siempre investigaciones sobre, en la vida cotidiana, que tienes que, digamos, anticipar ciertos acontecimientos e investigar lo que podría pasar si, y entonces pues en base a eso actúas. Eso en realidad pues trasladado a lo que es el trabajo de un artista, pues digamos incluso siendo yo que sé un pintor que pinta en su estudio absolutamente solo, pues también está investigando, porque investiga pues esos tamaños, colores y demás y todas esas cosas. Lo que pasa es que, bueno, puedes tener, claro, en eso de la investigación puedes investigar muchas cosas y también puedes investigar, pues, por ejemplo, conductas. Por ejemplo, yo siempre he pensado en muchas de mis performances que en realidad son investigaciones de conductas. ¿Qué pasaría si hay un trabajo, por ejemplo, que se llama Proxy, que es qué pasaría si un espectador no saliera nunca de la sala, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué tipo de relación establecería, por ejemplo, con otros que nunca salen de la sala, que son los guardias? A los que siempre se les hace abstracción como si no existieran, ¿no? Pero los guardias están ahí y además, bueno, tienen un montón de cuestiones sociológicas, laborales a tener en cuenta. ¿Qué pasaría si un espectador no saliera nunca de la sala y volviera todos los días y estuviera siempre allí? Entonces, pues eso es una investigación, en cierto modo, ¿no? Y además, ¿qué reacción tiene el público con respecto a esa persona?
Después hay investigaciones como más clásicas, como por ejemplo, pues cuando yo hice un trabajo sobre un psicoanalista argentino que se llamaba Oscar Masota, que hizo 3 happenings, que es una manera también de llamar a la performance. Pues ahí realmente hubo una investigación en el sentido de que yo iba a un archivo, miraba lo que se había publicado en la época en que se hicieron estos happenings, hablaba con gente que los había visto, entonces pues eso es casi investigación periodística, muy cercano al periodismo, cercano a lo ensayístico, ¿no? Cuando estás escribiendo sobre algo, pues vas y hablas con gente y demás. Entonces eso es, pues, digamos, una especie de investigación más clásica, pero en realidad es una, digamos, básicamente es igual que la otra también, es lo que estás como probando cosas para ver, para darte cuenta cómo fue algo realmente, ¿no? O cómo lo puedes entender tú finalmente. Entonces eso respecto al artista investigador, hemos dicho. Sí, el artista como investigador. El artista como investigador. Y luego el artista como activista, pues eso es, pues daría para varias conferencias. Pero vamos, los artistas siempre han tenido, no existe, yo por ejemplo, de igual manera que digo que no hay, nadie está solo cuando crea, tampoco existe el artista político. Cuando alguien dice yo no, en mi trabajo no toco la política, eso es mentira y está basado en todo eso que he dicho, que no existe un espacio neutro, ¿no? Entonces cuando tú dices en mi arte no, o cuando tengo mis opiniones políticas, pero cuando hago arte las dejo fuera, en realidad no se deja fuera nada, pues la negación de que algo es político es ya una manera de hacer político, porque simplemente si tú no estás introduciendo una posición, estás simplemente diciendo que estás muy contenta o contenta con el status quo, vamos a decir, que no hay nada que cambiar, todo está perfecto, tú sigues como haciendo tus cosas. Y entonces, en ese sentido, para mí el arte político es menos el arte que tiene un contenido explícito político, explícitamente político, es decir, pues no sé, uno que habla del apartheid, por ejemplo, que tanto como uno que intenta, como un tipo de arte que intenta cambiar el status quo pues de todo ese entramado, pues le estoy dando, todo ese entramado que rodea la producción, la visión y la distribución del arte, que es una parte de todo del sistema económico, del sistema sociológico, del sistema social. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, pues yo también soy profesora de arte y nos hemos dado cuenta en la escuela de arte que todos los que vienen a estudiar a la escuela responden a un tipo muy específico social y que son todos bien, digamos, de clase media o muy a menudo pertenecientes a familias artísticas de una u otra manera. Entonces, ¿cómo conseguimos que gente que no pertenece a ese estrato social piense que puede acceder a una educación artística? Entonces, pues eso es un movimiento político, por ejemplo, y a la vez es un movimiento pedagógico. O sea, el que sea un movimiento político no quiere decir, no le quita calidad artística o no le quita calidad pedagógica o no le quita calidad investigadora. Bueno, y metiéndonos en materia de la calidad del artista, ¿no? Que esto quizá suene un poco extraño, pero bueno, si se puede dilucidar o no, si existe como tal la calidad del artista, si uno puede definir si un artista es bueno o malo, si es que realmente se puede decir si algo es bueno o es malo, cómo jugar con eso, ¿no? Bueno, aquí pongo al público un poco en antecedentes de cómo llegamos a este punto, porque, bueno, pues realmente de esto pues, se puede hablar mucho, sobre todo, yo creo que digamos, las diferencias de opinión son más una cuestión de terminología que otra cosa, ¿no? Y hablaba de una famosa entrevista que dio Duchamp a la BBC en la que decía algo de esto, decía unas frases de estas en las que decía, bueno, un artista es el que hace arte, arte es lo que hacen los artistas. Claro, es una, ¿cómo se llama esto? Tautología, ¿se llama tautología eso? Bueno, esa cosa no. Bueno, o sea que no hemos avanzado mucho, ¿no? Quiero decir, si se dice arte es lo que hacen los artistas y los artistas son los que hacen arte. Pero hay una cuestión ahí, digamos, sociológica generacional en la que los artistas son aquellos que otros artistas reconocen como artistas. Y luego ahí viene pues esas
para mí es un artista, por ejemplo, hablas de un cocinero, pues para mí ese hombre es un artista. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Entonces, pues hay una... pues sí, hay una comunidad, hay algo que se llama la comunidad artística, aunque no es homogénea en absoluto, pero que sí reconoce, por así decirlo, a sus miembros, ¿no? Es como una especie de club no tan lejano a otros clubs, como puede ser el Club de los Escritores, que quién es un escritor, quién no es un escritor. Claro, podemos decir todo el que escribe es un escritor, pero... Bueno, pues hay esa cosa. Y luego, hablando de esta entrevista de Duchamp, en la que decía Duchamp, no todo el mundo es... Yo no creo, como creía Beuys, aunque no habla de Beuys porque se había muerto para cuando lo decía Beuys, no creo que todo el mundo sea un artista, pero sí creo que todo el mundo es un crítico. Es decir, todo el mundo se cree o está convencido que puede opinar de arte y puede decidir el arte, lo que es bueno y lo que es malo. Pero luego dice otra cosa todavía más... digamos, bueno, pues que no te, no sé palabras, bueno, pues que no calma las aguas precisamente, y es que dice el arte malo también es arte y los artistas malos también son artistas, es decir, que no podemos decir solo lo que consideramos arte bueno es arte, lo demás es basura, es una cosa que oyes mucho, esto no es arte, esto es basura. Esto no es arte, esto es un timo. Pues no, porque puedes decir, así, todo lo que está construido dentro del circuito del arte es arte por malo que sea, ¿no? Entonces, pues es arte malo, pero es arte. Es un artista malo, pero es un artista. Y evidentemente, pues eso también te lo decía, yo prefiero que haya artistas malos a que no haya artistas en absoluto. Creo que, pues eso. Y luego ahí ya podemos empezar a hablar, ¿y qué es un artista malo? ¿O qué es un artista bueno? Entonces, pues yo ahí lo único que puedo decir es que de lo que a mí me habían enseñado que era un artista bueno o era un artista malo, pues hoy ya no puedo decir que no estoy convencida en absoluto de esos criterios que se me daban y también empiezo a dudar un poco de la idoneidad de utilizar términos que son casi morales sobre la bondad y la maldad para juzgar un trabajo, ¿no? Y porque es digamos, están variados como vidas, ¿no? Es de la misma manera que juzgamos, por ejemplo, lo que se llama el outsider art, lo que se llama el arte, que yo no sé cómo se traduce eso al español, o sea, el arte que no está, digamos que está hecho por gente que está en la cárcel o gente que está en el manicomio y que se llama en inglés arte de los outsiders, pero claro, uno piensa, eso es un concepto sociológico. Hay muchísimos artistas que nunca salieron del manicomio ni de la cárcel y que sin embargo son reconocidos como grandes artistas por otros artistas. Sin embargo, nunca tuvieron esa idea de imponer un canon o de exponer en un museo. Para ellos, para ellos como para mí también, era una necesidad vital y en una necesidad vital pues es muy difícil aplicar criterios externos de bondad y de maldad, ¿no? Como decir, bueno, tú realmente necesitas mucho hacer el trabajo que haces, pero eso no quiere decir que sea bueno. Y entonces pues uno dice, ¿por qué no? Bueno, y a colación de esto mismo, sí que es cierto que en algunos de tus trabajos te interesas mucho por esas figuras, ¿no? De un poco de antihéroes, artistas malditos, ¿no? De alguna manera, quizá también para rescatarlos, no sé si tanto para rescatarlos o para ponerlos en su... Para mostrar mi admiración, más bien. Ah. Sí. Pues bueno, si puedes hablar... Porque rescatarlos que dice como que yo les hacía falta, ¿no? No, yo no creo que les hiciera falta, pero sí para mostrar mi reconocimiento. Y bueno, y en una entrevista precisamente decías que incluso, bueno, como que existían las grandes ligas, por hacer un símil deportivo, ¿no? Y luego estaba esta segunda liga, que era pues estos artistas que, entre comillas, malvivían, pero que bueno, que dentro de estos artistas que malvivían siempre también había uno que a lo mejor sobresalía un poquito más que el resto, ¿no? Y que se sentía orgulloso bueno, de poder estar ahí, ¿no? Y que se reconociera entre ese grupo su valía, ¿no? su valía. Incluso artistas de las primeras ligas que reconocían en algún momento dado también el impacto que tuvo fulanito, menganito, aunque no se fuera uno de estos artistas, digamos, del canon, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo tengo que decir que detesto bastante a los artistas de primeras ligas. Entonces,
porque claro, o sea, no creo que podamos ir mucho más allá con la cosa futbolística, ¿no? Porque en fútbol es más objetiva la cosa. Pero bueno, pues vamos a parar a el famoso texto de Linda Nochlin, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas, ¿no? Igual que ella misma lo dice en el texto, no ha habido grandes mujeres artistas, por lo mismo que no ha habido grandes artistas de color, por lo mismo que no ha habido grandes artistas, no sé, pobres, no, pobres sí. No sé, vamos, porque hay muchos colectivos que nunca han entrado en la liga de los grandes artistas, pero no porque no tuvieran la capacidad, evidentemente, ¿no? Sino porque no tenían la situación vital que les hacía capaces, ¿no? Pues para empezar, dedicarse exclusivamente a ser artista, porque en realidad yo siempre pienso que yo no creo mucho en el talento, creo en la dedicación, ¿no? Y talento no es nada más que el estar convencido que merece la pena dedicar tu tiempo a eso, ¿no? Y eso es lo que es el talento, nada más. Entonces, evidentemente, eso es un cierto privilegio que puede ser no necesariamente un privilegio económico, también puede ser por ejemplo, famosamente Picasso pues era hijo de profesor de arte y entonces era la cosa más evidente para él el dedicarse a ser artista, mientras que a lo mejor si eras hijo de otro, pues no te dejarían, pues eso, te dirían eso que lo usaras como hobby o lo que sea, no te daban el contexto necesario para poder dedicarte a eso completamente. Entonces, pues, en realidad, eso es una cosa que hay que desmontar, ¿no? La idea de los artistas de primera liga, porque en realidad cuando se habla de artistas de primera liga, como podemos decir, pues no sé, Richter o Warhol o por poner ejemplos, en realidad es gente que ha tenido una circunstancia vital que les ha permitido acceder a eso y eso no tiene tanto que ver, obviamente, con el talento como con un montón de contextos, etc. Pero luego, a la vez, se me ha ido un poco lo que iba a decir ahora, he perdido el hilo. Se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada. Pero entroncando también con esto... Ah, sí, ya me he acordado. Otra cosa que no es cierta es que la enorme mayoría de los artistas no viven de su trabajo. Incluso los que viven de su trabajo durante una época no pueden vivir de su trabajo, a lo mejor viven 10 años de su trabajo. Entonces hay una parte realmente muy, muy pequeña, incluso lo que se llaman artistas profesionales, que son, digamos, los que tienen como principal actividad la producción de obras artísticas. Hay muy pocos, hay una estadística, pero creo que está en torno al 5% de los que viven de la venta, porque claro, de la venta de su trabajo. Luego hay otros artistas que puedes decir que dices que viven de su trabajo, pues porque son profesores, en cierto modo eso es vivir de su trabajo, o bien porque, pues no sé, programan o trabajan en cualquier otra cosa, no sé, campañas creativas, y en cierto modo eso también tiene que ver con su trabajo. Pero la idea que tenemos de un artista, que es la idea que tenemos convencional de un artista que está en la primera liga porque gana mucho dinero vendiendo su obra, eso es una parte realmente infinitesimal de todos los artistas y que se reconocen como artistas. Por tanto, pues eso. Porque sí que es cierto que nos han educado, entre comillas, a siempre mirar la parte de cuantificar más, ¿no? Más que la cualitativa, quizá. Si vendes X, pues obviamente eres más exitoso que el que no vende tanto, ¿no? Que eso es algo que sí que poquito a poco a lo mejor va cambiando, pero que todavía cuesta, ¿no? Porque bueno, venimos de un sistema que ha primado constantemente pues precisamente eso, ¿no? La cuantía económica, en este caso, más que la cualitativa. Otro aspecto que me parece interesante es el factor tiempo. En tu caso, eres un artista, digamos, que te tomas tus tiempos, ¿no? Para desarrollar una obra y quizá tiempo, sobre todo tal como vemos la sociedad contemporánea, cómo avanza, parece que todo va demasiado acelerado, el tiempo es un factor relevante, ¿no? El poderse tomar tiempo para pensar, poderse tomar tiempo para poder... Para eso es fundamental, no depende de las ventas. Claro. Porque
bueno, pues al final, o sea, que decir, todo el sistema del mercado del arte pues es como capitalismo en esteroides, ¿no? Y entonces pues te piden que produzcas obra para las ferias, tienes que estar aquí, tienes que estar allí, realmente es muy estresante, porque, y claro, lógicamente también es muy difícil mantener. Ahora podría hablar de calidad, y cuando hablo de calidad me refiero sobre todo a la capacidad de poder pensar en lo que haces, ¿no? Y de tener la distancia de poder calibrar o de juzgar, no juzgar, tampoco era buena palabra, más que nada calibrar y poder remendar errores o poder hacer las cosas de otra manera. Entonces ese sistema no te permite. Tienes que empezar a crear maneras de trabajar que son casi como de taller, ¿no? Tienes gente que trabaja para ti, por ejemplo, un ejemplo, Jaume Prensa, por ejemplo, pues entonces es realmente una fábrica. Y entonces pues eso ya es otra categoría de tal en el que hay un montón de gente que trabaja para ti y se trata de, pues eso, de producción, es una compañía. Entonces, pues para tener el tiempo necesario para pensar y poder hacer trabajos digamos, lentos, pues que sobre todo los haces por tu propia satisfacción, ¿no? Porque esa es la razón de ser de eso, es que poder estar contento con el trabajo, pues para eso es fundamental no depender de las ventas, para eso es fundamental tener otro trabajo. Claro. Bueno, el año pasado te concedieron el Premio Nacional de Artes Plásticas y dijiste que, bueno, que te sorprendía que te concedieran este premio porque no pensabas que un premio de esas características fuera a premiar una obra como la tuya, más o menos. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí, es muy raro. ¿Y sin embargo? Bueno, pues, hombre, a mí evidentemente me alegró, sobre todo me alegró que parecía que había mucha gente que se puso contenta, sinceramente. Y entonces, pero yo realmente no pensé que yo no tenía nada que ver con eso, porque yo creo que son otras, pues no sé, es otro tipo de arte que es el que pertenece a los premios, yo creo. Vamos, la verdad es que tampoco te lo podría explicar muy bien. Yo creo que tuvo que ver, evidentemente, con una especie de constelación de astros. A saber, la gente que estaba en el jurado en ese momento pues defendía un tipo de trabajo en particular y se pusieron de acuerdo en mi nombre. Había muchos que podían haber estado allí y pues fue una casualidad. Bueno, puede que fuera una casualidad, pero Manuel Borja Villel, por ejemplo, director del Reina Sofía, te considera una de las artistas más importantes de tu generación, sin lugar a dudas. Qué majo. Sí. Bueno, en tu obra, que ya hemos hablado, que consideras como de un largo recorrido, ¿no? Un continuo, rindes también un apartado a la narratividad, ¿no? A lo textual, ¿no? Y me gustaría incidir un poquito también en ello, porque también en un portal he leído que decías que la literatura en mi obra me salva de mis deberes de artista. Jope, yo nunca me acuerdo de esas cosas que encuentras. Pues no sé de lo que querría decir, la verdad. Pues lo único que se me ocurre decir es que yo no me he encontrado, nunca he estado muy a gusto con lo de arte y con que me llamen artista. La verdad es que es un poco complejo de explicar, ¿no? A mí me gustó siempre mucho el arte y yo quería estar con artistas. Y entonces digo, bueno, la mejor manera para estar con artistas es hacerse artista. Entonces, yo creo que fue eso lo que me llevó a estudiar Bellas Artes. La compañía de artistas, más que el pensar que yo tuviera talento especial para el arte. Y quizás pues cuando yo estuve en la Facultad de Bellas Artes, bueno, yo estudié bastante tiempo porque luego me fui a Holanda y estuve allí tiempo, pero el tiempo que estuve estudiando en España, pues la verdad no fue muy feliz, con algunas excepciones. Yo me llevaba muy mal con mis profesores, precisamente porque no estaba de acuerdo con la manera en que enseñaban y me parecía que había un anti-intelectualismo, aparte de haber un sexismo brutal y todo eso.
una homofobia bestial también. En aquella época, pues eso estoy hablando del 85 al 92, en Salamanca, pues otra cosa que me parecía es que había mucha antiintelectualidad y que incluso se pensaba que no solamente no era necesario que un artista leyera, ya sea, o sea, por supuesto leyera sobre arte, pero también leyera literatura, sino que se consideraba que incluso podía ser malo, ¿no? Porque, por así decirlo, pues, se creaba esta especie de mito, que también era siempre masculino, ¿no? De mito del artista inspirado, un poco bruto y tal, y entonces, pues, digamos que si te cultivabas demasiado, pues perdías esa espontaneidad. Entonces, pues, a mí eso me irritaba sobremanera y entonces, pues, yo creo que precisamente por eso, pues, intentaba distanciarme lo más posible. Vamos, no es que no tenía que hacer muchos esfuerzos porque yo no tenía nada que ver con esa, pero intentaba afirmar que no era eso en lo que yo buscaba en el arte, no tenía nada que ver con lo que ellos suponían que era el arte, ¿no? Pero bueno, claro, esto es a los 20 años y demás, que se tiene mucha agresividad y tal. Entonces, y bueno, yo por eso pensé que me tenía que marchar, yo tenía que irme porque era realmente generalizado esto en las escuelas de arte. Bueno, y en varias de tus proyectos, de tus obras, trabajas eso, el contenido, ¿no? Del texto está muy presente, el libro. Sí. Por ejemplo, en la de Joyce, The Joyce and Society, y luego ahondas también, das un paso más con el tema del psicoanálisis, ¿no? Últimamente, leyendo a Freud, a Lacan. Entonces me interesa también esa parte, ¿no? de cómo llegas a interesarte por ello y cómo llegas a introducir en tu corpus este tipo de disciplinas, ¿no? Pues sí, son obras de hace nada, como quien dice, entonces son muy recientes. Entonces, pues, bueno, por ejemplo, pues una de las cosas que a menudo he tenido que escuchar es que lo que yo hacía era muy difícil, era muy complicado de entender, porque una de las cosas que la gente no es una buena manera de describirlo, ¿no? Una cosa que se oye a menudo es que quieren entender una obra, ¿no? Es que no lo entiendo. Y yo, por ejemplo, pienso que entender no es lo que se tiene que hacer con una obra. O sea, pues si yo miro esto, pues, ¿qué es lo que entiendo? No se trata de entender, sino se trata, realmente es una cuestión emotiva, ¿no? Es una cuestión de emoción y de realmente sentir pues eso, ese reconocimiento del que hablábamos antes, ¿no? Eso no es una cosa que entiendas. Si, por ejemplo, estás hablando si ponemos la imagen en una poesía, pues no puedes decir, entiendo esta poesía porque sé lo que quiere decir, o sea, entiendo cada una de las palabras, pero no es eso lo que te lleva digamos, a admirar una poesía, a identificarte con una poesía. Pues digamos, el arte funciona de la misma manera. Entonces, entender una cosa no sé exactamente lo que quieren entender, eso por una parte, y luego por otra parte, incluso si quisieran entender algo, a mí me parece muy fácil de entender. Entonces, pues, aunque he tenido siempre que lidiar con eso, siempre me ha parecido injusto, porque en realidad lo que querían decir, ya digo, no hablo de la gente en general, porque yo en realidad con la gente pues, nunca he tenido ningún problema con el espectador, digamos, que llega, ¿no? Pero muy a menudo con críticos, escritores y tal, incluso con los otros artistas, pues digamos que no busco tanto ¿cómo decirlo?, esa manera de comprensión, sino realmente crear una situación que produzca un estado de alerta, decías tú, pues tal. Entonces, pues eso por una parte siempre me ha parecido muy injusto el hablar de eso como si fuera una cosa elitista, que hay que leer mucho para entenderlo. Claro, yo no puedo ver tu trabajo porque no sé nada de eso. Eso es absurdo, ¿no? Es como decir, yo no puedo ver Casablanca, la película me refiero, porque no sé nada de la guerra, de los refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. Nadie necesita hacer un examen sobre eso para ver Casablanca, porque hay otras muchas cosas en la película, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es un poco la historia esa sobre la intelectualidad.
Y después de mucho tiempo, pues porque eso es como una especie de progresión, pues entonces yo llego a esos textos, al texto de Joyce, y eso fue pues como con casi todo es una casualidad, un encuentro, ¿no? Porque yo, bueno, pues yo había leído a Joyce, pero como mucha gente no había sido capaz de leer Ulises, no ya siquiera Finnegan's Wake, o sea que me había quedado en los dublineses, y entonces un día pues fui a un sitio en Zurich que se llama ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama, pero es algo así como el James Joyce Center, y entonces cuando llegué allí estuve viéndolo y tal, y me dijeron que por la tarde había una lectura del Finnegan's Wake, y claro, pues lo primero que yo debería decir es, uy, ese libro es muy difícil, uy, yo no tengo nivel de inglés para eso, ¿no? Pero me insistieron en que realmente pues que viniera porque era muy especial y tal, y no sé qué. Entonces, pues cuando me quedé a esa lectura, pues fue realmente un encontronazo, es como lo que se llama un objet trouvé, un objeto encontrado, porque fijaros la que era la situación. Es un grupo de gente que lleva 30 años leyendo el mismo libro. Se junta todos los miércoles desde hace 30 años para leer ese libro, que les lleva, con ese régimen de 2 horas cada miércoles, les lleva 11 años leer, pero como es un libro circular, es decir, que la última frase es el principio de la primera, pues inmediatamente que acaban vuelven a empezar otra vez. Entonces, como ellos dicen, son como brazadas de 11 años y ya están en la tercera, y algunos dicen a ver si vivo suficiente para completar la tercera, ¿no? Entonces, pues claro, es cuando yo hablo que a mí me interesan situaciones intensas, pues esta era una situación súper intensa, ¿no? Y luego ver cómo era el libro, la idea que son libros que a base de estar escritos, desentrañados e interpretados, pues están destrozados, ¿no? Son libros destrozados, todas las hojas están sueltas, tienen post-its por todas partes, varios colores. Entonces, pues a partir de ahí, pues me empiezo a interesar en ese libro y qué es ese libro, y al final, pues para mí resulta como más o menos como el arquetipo de lo que es una obra de arte, que no se agota el significado nunca, ¿no? Porque es lo que tiene ese libro, que cuando vuelves a los 11 años a la misma página en la que estuviste hace 11 años, por supuesto no te acuerdas, no eres el mismo, no eres la misma persona, no te acuerdas de lo que escribiste, y en realidad lo que interpretas es otra cosa diferente que no se ha agotado en absoluto en los 11 años anteriores. Entonces, pues para mí eso es un poco realmente la representación de lo que sería una obra de arte. Es una cosa que el significado no se agota nunca. Y luego, a partir de ahí, pues también yo había intentado leer a Lacan, pero no lo entendía, y entonces a partir de ese texto que me di cuenta que no había que entender, o sea, que entender no era lo que había que hacer porque no se entiende nada, pues realmente podías leer a Lacan si abandonabas la pretensión de entenderle. Y entonces, pues así fui feliz y lo leí. Y bueno, y has insistido, ¿no? Bueno, sigues leyendo. De hecho, antes te he preguntado, ¿qué estás leyendo ahora? Y me has enseñado que tenías un libro sobre Freud, ¿no? Bueno, sí, de Freud, ¿no? ¿Sigues interesándote todavía por el psicoanálisis? Sí, pero yo me intereso en psicoanálisis un poco como si fuera literatura, ¿no? Yo no creo que realmente que el psicoanálisis ayude a los malestares psíquicos. Sí, no creo mucho en la cosa curativa, pero creo mucho en el psicoanálisis como método de entender, y de entender también el malestar psíquico, pero no de solucionarlo. A lo mejor es que no hay que solucionarlo, no es lo que se pide al malestar psíquico, pero bueno, eso ya es entrar en otro terreno inmenso, ¿no? de eso, pero a mí lo que y eso que lo leo desde hace mucho tiempo, también cuando era estudiante lo leía. Lo que realmente es muy alucinante de Freud es que hasta que llega él, uno se pensaba que lo que llamamos, para hablarlo de manera rápida, los locos, ¿no? El delirio de los locos era algo que no tenía ni pies ni cabeza y que no tenía cualquier pretensión de entenderlo, era absurda. Y cuando llega Freud dice, en realidad hay una lógica en el delirio, que es la lógica en realidad que existe en todos los textos. Lo que pasa es que aquí se aplican otro tipo de reglas, y en realidad intentar entender el delirio, o sea, lo que dicen los locos,
se aplica un método como el que estudia un texto y te das cuenta que existe un significado y que existe una lógica dentro de eso. Y eso realmente es fascinante para mí, el entender que, pues eso, que es comprensible, que puedes llegar a entender lo que está, el pensamiento de esa persona y que por tanto, por así decirlo, no hay, sigue estando dentro del lenguaje. Y a lo mejor aquí tengo que hacer una pequeña incisión, porque quizás cuando yo empecé a trabajar sobre esto, empecé a trabajar con una comunidad en Trieste. Para decirlo rápido, en esta comunidad la palabra loco era un signo de orgullo, ¿no? Porque hablaban de la locura como una de las pocas maneras residuales de resistir al capitalismo. Eso era lo que era allí, ¿no? Entonces hablaban de estar loco como de algo de lo que estar orgulloso. Y luego, por otra parte, citando a un gran psiquiatra de Valladolid, que ahora mismo, Fernando Colina, que dice: todos estamos locos, algunos nos volvemos locos, o todos tenemos la locura, algunos nos volvemos locos, dependiendo muy específicamente de una circunstancia personal que hace que se produzca esa ruptura. Bueno, todo eso era para justificar la utilización de la palabra loco y de que no es despectiva de ninguna manera. Bueno, en 2018 en el Reina Sofía te hicieron esa especie, como no sé si llamarlo retrospectiva, ¿no? Segunda vez, que habían varios de tus trabajos. No sé si andas inmersa ahora, me imagino que sí, obviamente, en algún proyecto que continúe un poco, no ya con esto, sino con ese continuo, ¿no?, de tus inquietudes, ¿no?, de tus ideas que hablábamos al principio, que puedas contarnos o no. Sí, pues ahora estoy desde el 2018 y a través de toda la pandemia con un proyecto que se ha llamado Amor Rojo, al final parece que ese es el título, y que viene, es un poco difícil de explicar rápidamente, pero a mí me llama mucho la atención que hace 100 años de muchas cosas, ¿no? Hace 100 años de las vanguardias históricas, hace 100 años del voto de las mujeres, más o menos, ¿no? Dependiendo también de dónde. Hace 100 años de lo que se llamaban los feminismos marxistas, sí, eso está bien dicho, feminismos marxistas. Entonces, lo que me llama la atención es que hay como una especie de repetición de ciclo. Hay un chiste que dice, que me hizo mucha gracia, porque decía: en la Primera Guerra Mundial tuvimos una epidemia, no tuvimos una guerra, una epidemia, los felices 20 y otra guerra, pero aquí hemos pasado de los felices 20, aquí hemos pasado de epidemia, guerra, y no hay rastro de los, pues eso, de los felices 20 y de lo que fueron los felices 20. Entonces, pues hay una especie de repetición de ciclo, y a mí me interesa ver qué son las cosas que se repiten, y digamos todas las reivindicaciones o ideas que en realidad no se han agotado. Un ejemplo muy claro pues es las reivindicaciones feministas. Entonces se pedía el derecho al aborto, ahora se sigue pidiendo el derecho al aborto. O sea, no ha habido una conquista que digas: ya está, se acabó, nos podemos ir a casa y todo está claro. La brecha salarial, los permisos de maternidad, las tareas domésticas, todas estas cosas son cosas que se discutían ahí, que se encontraron momentos de incluso la situación, la perspectiva social de la homosexualidad, que también se discutía en ese momento, se buscaban soluciones, y luego pues hay un retroceso y se vuelve al punto de partida. O sea, en realidad estamos constantemente volviendo al punto de partida en todas esas cosas. Y a mí pues ese es el proyecto un poco de Amor Rojo, de entender cómo funcionan esas corrientes circulares. Bueno, has participado en la Bienal de Venecia, en el pabellón de España, ¿no?, representando a España con Lo Inadecuado. También has estado presente en la Documenta de Kassel. Has expuesto tu trabajo en, yo creo, los más grandes centros de arte contemporáneo, la Tate, has estado en el Pompidou, en el MACBA, el Reina Sofía. No sé si te quedaría
ya por algo personal, ¿no? De participar o no, o estar presente en algún lugar en el que dijeras, yo aquí quiero que alguna vez mi obra, ¿no? Mi mensaje llegue y cale también, por supuesto. Lo vengo a decir porque has estado prácticamente en lo más de lo más. Pues no he pensado en eso, la verdad. Tampoco he pensado antes en eso. Es decir, que yo creo que no hay... ¿cómo decir? Pues la verdad es que la vida te pasa, ¿no? Cuando digo que la vida te pasa, es que realmente te pasa por encima, por así decirlo, que no... yo no creo que realmente se pueda calcular, ni he calculado nada de eso, ¿no? Ni jamás... o sea, yo siempre he sido muy mala en todas estas cosas, pues de estar en un lugar adecuado, en el momento adecuado. Entonces, pues lo que me ha pasado, realmente me ha pasado sin que yo hiciera ningún esfuerzo aparte de trabajar, claro. Igual que cuando te toca la lotería, bueno, tienes que jugar, tienes que comprar un billete por lo menos, ¿no? Pero tampoco sé por qué me ha pasado a mí eso y a otros no tengo ninguna explicación al respecto. Por supuesto, me podrían haber pasado muchas más cosas que no me han pasado. Y pues no, la verdad es que yo siempre estoy súper agradecida cuando a alguien le interesa en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que es igual de difícil que le interese a alguien en Venecia. Aquí yo estoy súper agradecida a la gente que ha venido aquí porque realmente es una, ¿cómo decirlo? Hay que estar muy agradecido de que alguien se interese en lo que dices, ¿no? Sí, no, porque al final, eso también lo comentábamos, el trabajo es el que tiene que hablar por sí mismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, yo ahí tampoco estoy muy de acuerdo. Yo creo que el trabajo tampoco habla mucho por sí mismo, porque en sentido, bueno, habla pero dice otras cosas, ¿no? Hombre, dirá otras cosas, claro, pero que interesa. Sí. Quiero decir, si tu trabajo no interesara, si no... bueno, claro, sí, en ese sentido sí, ¿no? Pero quiero decir que es muy importante lo que dicen los artistas, ¿no? Aparte de, a mí no me parece que el artista tenga que estar mudo y dejar hablar al trabajo. El trabajo pues dice unas cosas que en realidad el trabajo no dice nada porque bueno, salvo que sea una película, pero vamos, en realidad quien dice es el que lo ve. Eso es lo que, o sea, se trata de que el trabajo consigue despertar una cierta cosa en el espectador, en el que lo lee, en el lector, y eso es lo que habla en realidad, ¿no? El que habla es el que recibe. Pero luego, por otra parte, es muy interesante lo que dicen los artistas. Por eso, como digo, a mí me interesan los artistas y me quise hacer artista porque me parece muy interesante lo que dicen los artistas y, claro, en realidad ahí hablan de otra cosa, hablan de experiencias vitales, de lo que es, bueno, pues tiene muchas particularidades el oficio de artista. Para empezar, que nadie lo pide. Nadie te está pidiendo que hagas, a lo mejor, pues eso, en otro tipo de trabajos, pues hay una demanda, pero no hay una demanda de un artista, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué te pones a hacer algo que nadie te está pidiendo? Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Yo creo que es momento de pasar a ver si alguien quiere realizar alguna pregunta. Ha dicho Eric que aquí nadie pregunta nada. Normalmente no, muy pocas veces. Entonces, animaros a realizar alguna pregunta. Hablabas de que, por ejemplo, nunca trabajas sola. Entonces ahora me estaba yo divagando por ejemplo, el hecho de trabajar con un comisario y una comisaria, ¿cómo lo riges, ¿no? Es decir, a lo mejor es ella o él el que te presenta una idea, un proyecto, y lo trabajáis y lo desarrolláis conjuntamente, o eres tú a lo mejor la que contacta con un comisario o una comisaria para llevar a cabo tu concepto, tu idea. No sé. Bueno, yo contactar con un comisario nunca, pero luego hay muchas variaciones sobre eso, ¿no? Todo es posible. Hay comisarios, por ejemplo, hay comisarios que están muy cercanos, amigos de la misma generación, que nos hemos visto un montón de veces, que hemos trabajado juntos muchas veces, y entonces pues hay la confianza suficiente como para, pues yo que sé, a lo mejor decir, acompáñame en esto, o vamos a escribir sobre esto. A veces yo he producido obras en colaboración con comisarios, por ejemplo con Pello Aguirre he producido una performance. Entonces pues ese es, digamos, el comisario compañero o compañera, pues eso existe y ahí se pueden hacer todas las variaciones posibles. Luego hay comisarios que nunca has trabajado con ellos antes y que vienen y te dicen que
pues que quieren trabajar contigo por lo que sea y nunca más trabajas con ellos bien, pero luego nunca más vuelves a trabajar con ellos. Y luego hay el tercer caso, que es cuando trabajas contra comisarios. Es decir, que bueno, no tenéis más remedio que trabajar juntos, pero os odiáis cordialmente. Y entonces, bueno, pues se trata de limitar daños. A mí eso me ha pasado alguna vez, pero son las menos, ¿no? No, yo le he preguntado porque conozco muchos artistas que también hacen ellos, ¿no? O ellas el papel también de comisaria. Sí, también. Esa posibilidad existe también. Entonces, nadie mejor que yo, ¿no? Para conocer mi obra y para también... Bueno, eso no, yo no pienso eso, pero... No sé si es tu caso, ¿no? Pero que hay gente que dice, nadie mejor que yo como para poder también comisariar. No, o sea, no necesitan ese mediador, ¿no? Esa mediadora. Bueno, habría que definir lo que es un comisario. Pero yo pienso que la mirada de un buen, digamos, en su mejor versión, un comisario o comisaria, una comisaria es muy útil, porque yo creo que yo no tengo la distancia suficiente como para juzgar mi trabajo y sobre todo para vertebrarlo pues, en una exposición grande. Por ejemplo, cuando tienes que poner muchas obras, pues a menudo pues te confundes mucho, ¿no? Porque tienes relaciones emocionales con el trabajo que no se traducen bien espacialmente, y entonces pues un comisario o comisaria, vamos a decir comisaria, una comisaria es muy útil en ese sentido si realmente, sobre todo si es su mejor versión, que está muy interesada, que trabaja y todo eso, pues es muy importante. Hay veces que no hay y entonces pues digamos necesariamente pues tienes que trabajar, hacer tú ese papel como artista, pero yo pienso que la situación ideal es tener una buena comisaria que sobre todo que esté interesada personalmente en el trabajo, ¿no? Que no sea una, bueno, pues me tocó el artista este y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces pues yo creo que esa situación es la ideal y de donde salen las mejores exposiciones. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí. Y luego tenemos otra por ahí detrás. Un ratito. Cuando se hace, por ejemplo, haces una exposición, también teniendo en cuenta, ¿no?, la importancia de la narrativa y el texto, también te involucras mucho, por ejemplo, o insistes en un catálogo y quieres, por ejemplo, ¿no?, que haya una entrevista o poder tú también escribir, o es algo que, porque hay gente que ahora lo ve como algo ya anticuado, no sé. Sí, yo no he hecho muchos catálogos, creo que tengo 2 catálogos, catálogo entendido como que está la obra y luego está la representación, pues la descripción de la obra, o sea, una cosa que uno puede ojear y decir, este trabajo y tal. Y siempre he dado prioridad a hacer libros que no son catálogos, es decir, que son, pues a lo mejor si yo estaba, por ejemplo, con la Sociedad Joyciana, pues hubo un libro que se hizo, pero que no era un catálogo. Había imágenes de la película, pero se trataba sobre todo de juntar gente que escribiera sobre eso, a lo mejor publicar textos que se habían escrito ya sobre eso hacía tiempo y que se traducían o que se volvían, es decir, como crear un poco el contexto con respecto a la obra. Esos son los libros que más he hecho, es como libros que dan contexto a un trabajo en particular, y a veces hay, no tanto entrevistas, porque las entrevistas tampoco, más bien conversaciones, no a 2, sino a varios, que clarifican, contextualizan el trabajo, pero que no trata tanto de mi trabajo como de aquello sobre lo que va el trabajo. Yo nada, lo he preguntado porque a veces como investigadora es el resto, lo que queda es el libro o el catálogo, si no tienes la posibilidad, por ejemplo, de contactar con el artista porque ya está fallecido o por... Entonces, claro, como investigadora es fundamental que se hagan publicaciones, porque si no puedes trasladarte a ver la exposición, por ejemplo, al MoMA de Nueva York, pues ¿qué te queda? Comprarte el catálogo o el libro, ¿no? Y hay catálogos estupendos. Bueno. Sí. Ya está, yo no he preguntado nada más. Gracias. No, sí. ¿Teníamos otra pregunta por ahí detrás? Yo quería preguntar, normalmente se suele decir que cuando un artista tiene algo que contar, cuando produce obra. Sin embargo, escuchándote hablar, entiendo más que eso es un tema también de investigación, de curiosidad, de experiencia propia. ¿Cuánto hay de aprendizaje o
esa curiosidad por aprender te motiva a crear nueva obra, te retroalimentas y cambias un poco la producción en función de lo que descubres. Sí, yo creo que es una cosa, un proceso de aprendizaje, y el placer que me da un trabajo va en proporción a lo que aprendo. Entonces, pues, ahora estaba hablando de esto en lo que estoy trabajando ahora. Entonces, pues, entender, o sea, yo observo una cosa, es un poco, pues, observas una cosa y digo, pues, esto qué curioso, ¿no? Entonces, pues, me pongo a estudiar, a leer, a lo mejor a hablar con personas, expertos o autores de libros sobre esto, y realmente el placer que yo siento es el placer de aprender. Eso es el placer que yo tengo, y no se trata tanto de cosas que yo tenga que decir como cosas que creo que hay que decir, entonces, o historias que creo que hay que contar. No son mías, pero yo las cuento porque me parece que me interesan a mí y les pueden interesar a más gente, y sobre todo son historias que no están como ya hechas previamente, sino que las haces según vas investigando, ¿no? Por ejemplo, hablando de este paralelismo de 100 años, pues yo no es una cosa que sepa a priori y diga, bueno, voy a contar este paralelismo, sino que tengo una especie de intuición de que existe, y entonces pues quiero entender cómo funciona, ¿no? Y claro, pues digamos, el placer que da el trabajar, la verdad es que es una cosa muy... el placer del trabajo, que es una cosa bastante, excepcional, pues yo creo, en mi caso va en proporción a lo que aprendo y también al tiempo que puedo dedicar a ello, ¿no? El agradecimiento de poder tener tiempo para esto, y bueno, que a veces tienes que interrumpirlo porque tienes otros quehaceres, pues te hace que lo valores más todavía, ¿no? Y la última pregunta, entre las dos facetas, claro, una es la de creadora y la otra es el vender tu obra o saber contarla o exponerla. ¿Cómo se lleva eso? ¿Es eso lo que te permite, por ejemplo, la performance o que se llama así? Salirte un poco del que hace la obra y, no sé, parece que sean dos trabajos. Yo los siento como dos trabajos diferentes. Yo, por ejemplo, creo, pero luego el contarlo y exponerlo es otra... Bueno, a mí me gusta el exponerlo, pero no, el venderlo no. Yo nunca he vendido nada yo. Entonces, pues pienso que... Yo creo que el peor trabajo que yo me podría imaginar para mí es el de galerista. Yo creo que es lo peor, lo más desagradable del mundo. Pero hay gente que le gusta, afortunadamente, alguien tiene que hacerlo. Entonces, pues galeristas. Yo empecé todavía estaba en la escuela cuando empecé a trabajar con Juana Díez Puru. Entonces, pues, bueno, ha habido, por supuesto, muchas aventuras y muchos altos y bajos, pero yo siempre he dejado la venta a los profesionales y a la vez tampoco he esperado que lo vendan. Es decir, nunca me he enfadado diciendo, pues no vendéis nada. Siempre que no vendían pensaba que era culpa mía. Y entonces, quiero decir, no les he puesto ninguna obligación, me he puesto muy contenta cuando han vendido algo, pero yo no sería capaz de vender nada. En cambio, lo de exponer a mí me parece que es muy interesante, el que te den un espacio y pensar en cómo puedes colocar, transmitir las cosas que tú has hecho y tener en cuenta todos los particulares del espacio. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un espacio, pues tiene una arquitectura determinada que determina lo que se llama la dramaturgia, ¿no? Lo llaman la dramaturgia de la exposición. A mí eso me parece muy, muy interesante y me gusta hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Es que tú preguntas como diciéndoles, no preguntéis. No preguntéis, ¿verdad? Yo tengo que corregirlo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Dora, por compartir con nosotros este rato, estas experiencias. I no res, ens veiem segurament a la tardor. Ja parlarem de quins seran els convidats i moltíssimes gràcies a tots per vindre. Gràcies.